En la célula ocurren reacciones químicas llamadas colectivamente metabolismo, estas clasificadas como anabólicas y catabólicas, y requiere de energía para realizar sus funciones. Para ello se tiene que convertir al alimento en formas de energía biológicamente utilizables, es decir, en ATP. A esto lo conocemos como bioenergética. La célula es la unidad básica funcional y estructural de todo ser vivo. Presentan tres partes principales: la membrana plasmática, el núcleo y el citoplasma. Las reacciones químicas celulares pueden ser endergónicas, que requieren energía para que se produzca, y exergónicas, que liberan energía como resultado de un proceso químico. Estas reacciones se acoplan de manera que la energía liberada por las primeras es aprovechada por las segundas. La energía que obtiene el cuerpo humano está contenida en los alimentos, que serían los hidratos de carbono, que es la glucosa y el glucógeno, las proteínas que actúan en la contracción muscular. Estas incluyen a las enzimas que aceleran diferentes reacciones biológicas, los lípidos, que son ideales como reserva de energía durante el ejercicio prolongado, los fosfatos de alta energía, que sería el ATP, que nos brinda la energía inmediata para la contracción muscular. La bioenergética. Durante el ejercicio se requiere una cantidad elevada de energía y la conseguimos a través del consumo de nutrientes, pero estos deben ser transformados antes en ATP. Las células musculares pueden formar ATP de tres maneras. Con el sistema ATP-fosfocreatina, que es la manera más simple y rápida de producirlo, involucra la transferencia de un grupo fosfato y su energía contenida en su enlace desde la fosfocreatina y al ADP para formar ATP. La glucólisis, que es el proceso sin presencia de oxígeno, involucra la ruptura de la glucosa o del glucógeno como reactivos para formar el ácido pirúvico o láctico. Y la producción aeróbica de ATP, que ocurre dentro de la mitocondria con presencia de oxígeno y se divide en dos procesos, que es el ciclo de Krebs y la cadena de transporte de electrones. En conclusión, el tiempo y la intensidad del ejercicio van a determinar qué vía metabólica se va a utilizar. Para empezar, la unidad número 2 tenemos a los huesos. Estos constituyen el sostén de las estructuras del cuerpo, dan soporte a los tejidos blandos, permiten puntos de inserción de músculos, protegen ciertas estructuras y están involucrados en ciertos procesos funcionales. Por él pasan vasos sanguíneos o médula ósea. Están constituidos por tejido compacto en su zona externa y tejido esponjoso en la zona interna. La última capa se la llama periósteo. Las partes de un hueso se pueden dividir en diáfisis, epífisis y metáfisis. Después tenemos a la articulación, que es la unión entre dos o más huesos. Según su estructura se puede dividir en fibrosas, cartilaginosas o sinoviales. Y según su función en sinartrosis, anfiartrosis y diartrosis. Los elementos de las articulaciones sinoviales, que son las que más nos importan a nosotros, son dos huesos y elementos cartilaginosos, como ser el cartílago articular y los rodetes, la cápsula articular, la cápsula fibrosa, la membrana sinovial y algunas presentan bolsas sinoviales. Y cuando hablamos de músculos, tenemos que estos tienen como función realizar palancas con los huesos para generar movimientos. Existen tres tipos de tejido muscular: el liso, el cardíaco y el estriado o el esquelético. Estos últimos forman parte del aparato locomotor y son de contracción voluntaria. El tejido muscular está formado por células musculares estriadas. La fibra muscular está formada por muchas células de estructura alargada. Las miofibrillas son proteínas contráctiles compuestas por dos miofilamentos, que son la actina y la miosina. El sarcómero es la unidad de contracción de las miofibrillas y las proteínas reguladoras de la contracción son la troponina y la tropomiosina. Gracias a la unión neuromuscular se produce la contracción muscular, que es el deslizamiento de los filamentos haciendo que los sarcómeros se acorten. Con el impulso nervioso se produce una serie de reacciones generando una unión fuerte de la miosina con la actina. Y la contracción se terminará cuando falte la presencia de calcio o no se disponga de ATP. Existen tres tipos de fibras musculares:
las fibras tipo 1 y las fibras tipo 2A y B. Dentro de la unidad número 3, que es la introducción a la biomecánica, tenemos lo que es la mecánica, que es la rama de la física que estudia la acción de las fuerzas sobre un cuerpo. Las ramas principales es la estática, que estudia el equilibrio mecánico en relación con las fuerzas, la dinámica, que estudia el movimiento en relación con las fuerzas, y dentro de la dinámica está la cinemática, que describe y analiza el efecto del movimiento sobre el cuerpo, y la cinética, que analiza los movimientos influenciados por la fuerza teniendo en cuenta las causas. Bien, fuerza, materia, espacio y tiempo, tenemos que es la magnitud, que es la propiedad física medible. Existen dos tipos, los escalares y los vectoriales. Los cuerpos se mantienen en reposo hasta que una fuerza o vector se aplica. En algunos casos los objetos experimentan fuerzas de manera constantes, como por ejemplo la fuerza de la gravedad. Y hasta a veces se aplican varias fuerzas a la vez, produciendo un sistema de colisiones. Los sistemas de fuerzas pueden ser colineales, concurrentes o paralelos. Principios mecánicos, leyes y conceptos. Tenemos a lo que es la velocidad, que es que el cuerpo cambia su estado en posición y tiempo, y la aceleración, que es el cambio de velocidad, y las fuerzas resultantes, que es la suma de todas las fuerzas. Luego tenemos la primera ley de Newton: un cuerpo se mantendrá el equilibrio hasta que una fuerza se aplique, que es la ley de la inercia. La segunda ley de Newton, que es la fuerza aplicada de un cuerpo deberá ser mayor si la masa es más grande para que pueda mantener una aceleración. Y la tercera ley de Newton es que cuando una fuerza es aplicada sobre un cuerpo, éste experimentará una reacción contraria de la misma intensidad. Los tipos de movimientos humanos en términos físicos serían el movimiento rectilíneo, el rectilíneo uniforme, el movimiento rectilíneo variable, el angular y el movimiento curvilíneo. De ahí tenemos las palancas, que son máquinas simples, consiste en una barra rígida y dos fuerzas actuantes en un punto de apoyo. Los tipos de palancas son de primer género, de segundo género o de tercer género.